Imagina caer en un río, pero en vez de refrescarte, empiezas a cocinarte. No es ficción científica. En el corazón del Amazonas existe una anomalía térmica, una trampa mortal líquida corriendo a casi 100 grados Celsius. Por décadas, la ciencia dijo que era imposible. Dijeron que era leyenda, hasta que un geólogo arriesgó la vida para probar que la naturaleza no sigue nuestras reglas. Pero ese río asesino es solo la punta del iceberg. De cascadas que caen hacia arriba a océanos que brillan en la oscuridad y continentes perdidos bajo nuestros pies, hoy voy a detonar tu visión del mundo con 50 hechos geográficos que desafían la lógica. Prepárate, lo que vas a ver a continuación va a dejar sin palabras hasta a tus amigos más escépticos. Hecho número 1. El río que mata. En las profundidades impenetrables de la selva peruana, serpentea el Shanay Timpishka. Este no es un cuerpo de agua común. Es una anomalía geotérmica brutal, con temperaturas que oscilan entre 50 y casi 100 grados Celsius y profundidades que llegan a 5 metros. Es una barrera natural infranqueable. ¿La parte más aterrorizante? No existe ninguna fuente volcánica obvia cerca para justificar ese calor infernal. El agua brota de las profundidades de la Tierra, calentada por fallas geológicas subterráneas que transforman ese tramo de la selva en un sauna mortal a cielo abierto. Hecho número 2. El fantasma geológico. Por siglos, navegadores buscaron la tierra mítica del sur, pero estaba escondida a la vista de todos. Sealandia, un continente masivo, una bestia geológica que se separó de Australia hace 85 millones de años y silenciosamente se hundió. Hoy, el 94% de esa masa terrestre está sumergida, un gigante dormido bajo el azul del Pacífico. Solo sus picos más altos perforan la superficie, los cuales conocemos como Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. Fue solamente en 2017 que los científicos finalmente admitieron: no es solo un archipiélago, es un continente entero que perdimos para el mar. Hecho número 3. La encrucijada matemática. Existe un punto exacto en el desierto americano donde la geografía desafía la física cuántica. En el monumento de las 4 esquinas puedes realizar la proeza de estar en 4 lugares distintos al mismo tiempo. Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah colisionan en una precisión geométrica perfecta. Mapeado originalmente en 1868 con tecnología rústica, análisis modernos de GPS confirmaron que los agrimensores del siglo XIX eran asustadoramente precisos. Es el único lugar en los Estados Unidos donde, técnicamente, un paso en falso podría hacerte violar leyes en 4 jurisdicciones diferentes simultáneamente. Hecho número 4. La tormenta eterna. Si crees que las tormentas son aterradoras, imagina un lugar donde nunca terminan. El lago Maracaibo en Venezuela es el escenario del espectáculo de luces más violento de la Tierra. Conocido como el relámpago del Catatumbo, este fenómeno bombardea el lago con arcos eléctricos 260 días al año. Estamos hablando de hasta 28 relámpagos por minuto. Es una colisión atmosférica tan brutal y constante entre los vientos y la cordillera de los Andes que los marineros, por siglos, usaron estas tormentas incesantes como un farol natural para navegar en la oscuridad. Hecho número 5. La matriosca de la naturaleza. En Filipinas, la geografía decidió jugarle una broma a la lógica. Existe una isla llamada Vulcan Point, pero no está en el océano, está dentro de un lago. ¿Y ese lago? Está dentro del cráter de un volcán activo, el Taal. ¿Y adivina qué? Ese volcán está en una isla mayor que está dentro de otro lago, en la isla de Luzón. Es una isla, dentro de un lago, dentro de una isla, dentro de un lago, dentro de una isla. Una estructura recursiva, forjada por milenios de erupciones violentas y colapsos de calderas, creando quizás la formación natural más confusa y fascinante del planeta. Hecho número 6. La ciudad de un solo edificio. Imagina una ciudad entera, con toda su complejidad social, confinada a una única estructura de hormigón. Bienvenido a Whittier, en Alaska.
Aquí, el concepto de vecindario es llevado al extremo. Casi toda la población de 200 habitantes vive dentro de las Torres Begich, un complejo de 14 pisos. No es solo vivienda, es un ecosistema. Correos, comisaría, mercado, escuela, iglesia y hospital. Todo está a un viaje de ascensor de distancia. Originalmente un cuartel de la Segunda Guerra Mundial, el edificio protege a los residentes de los inviernos brutales, permitiendo que algunos pasen meses sin nunca sentir el viento helado en el rostro. Hecho número 7. El gigante que desafía planetas. Rusia es una anomalía estadística tan colosal que ocupa 17 millones de kilómetros cuadrados. Para poner esto en perspectiva, es más grande que la superficie entera de Plutón. Si tomaras aquel planeta enano e intentaras envolverlo con el territorio ruso, todavía sobraría tierra. El país es un leviatán que engulle 11 zonas horarias, estirándose desde Europa hasta el extremo de Asia. Usted podría encajar los Estados Unidos enteros dentro de las fronteras rusas 2 veces y aún tener espacio de sobra. Pero mientras miramos la inmensidad de la Tierra, existe un cuerpo de agua que desafía la propia física. Hecho número 8. El mar que rechaza la vida. El Mar Muerto es en realidad un impostor. Es un lago hipersalino situado en el punto más bajo de la faz de la Tierra. Pero lo que sucede allí es perturbador. La concentración de sal es 10 veces superior a la de cualquier océano, transformando el agua en una solución química tan densa que el concepto de nadar deja de existir. Usted no flota porque quiere. Usted flota porque el agua se rehúsa a dejarlo hundirse. Sumergirse es físicamente imposible, y en las orillas, en lugar de arena, usted encuentra formaciones de cristales alienígenas, restos de un ambiente donde la vida biológica común no tiene oportunidad alguna de prosperar. Hecho número 9. La nación en el filo de la navaja. Si el Mar Muerto es el punto más bajo, las Maldivas son el país más precario. Imagine una nación entera que es más plana que una hoja de papel. El punto natural más alto de ese archipiélago paradisíaco no pasa de 2 metros y 40 centímetros. La diferencia entre la cima de una montaña en las Maldivas y el nivel de la playa es de solo 5 metros. Con 1.192 islas de coral esparcidas por el Índico, este es el lugar más vulnerable del planeta. Cualquier oscilación mínima en el nivel del mar no es solo un problema climático, es una sentencia de desaparición total. Y hablando de cosas escondidas por el agua, hecho número 10. El río fantasma. Debajo de la superficie oscura del Mar Negro corre una corriente secreta que parece salida de una película de ciencia ficción. No es solo una corriente, es un río subacuático completo, con sus propias cascadas, rápidos y orillas definidas, fluyendo silenciosamente en la oscuridad profunda. Si trajésemos ese río a la superficie, sería el 6º mayor del mundo en volumen. Este fenómeno bizarro ocurre debido a la diferencia de densidad entre el agua salada del Mediterráneo y el agua del Mar Negro, creando un flujo oculto que solo fue detectado por sonares de última generación. Mientras el agua fluye abajo, la Tierra sube arriba. Hecho número 11. El gigante inquieto. El monte Everest no es una roca estática, es un organismo geológico en crecimiento. Cada año que pasa, el techo del mundo se vuelve 4 milímetros más alto. Eso es el resultado de una colisión en cámara lenta, pero ultraviolenta, entre la placa tectónica india y la euroasiática. Desde que los primeros exploradores conquistaron la cima en 1953, la montaña ya creció más de 20 centímetros. Esto significa que los alpinistas del futuro enfrentarán una bestia aún mayor y más letal que la que conocemos hoy. Pero no todo cambio geográfico es hacia arriba. A veces el tiempo transforma paraísos en infiernos. Hecho número 12. El jardín olvidado. Si usted pudiera viajar en el tiempo solo 10.000 años, no reconocería el desierto del Sahara. Lo que hoy es un océano de arena hirviente, ya fue una sabana verde, repleta de lagos gigantescos y ríos caudalosos. Civilizaciones antiguas prosperaban allí, cazando en medio de una vegetación exuberante. Este periodo,
conocido como el período húmedo africano, terminó abruptamente debido a una ligera alteración en la órbita de la Tierra. El planeta parpadeó y el paraíso se secó, dejando atrás el mayor desierto caliente del mundo como un cementerio de su antigua gloria. Hecho número 13. El santuario helado. Si usted tiene ofidiofobia, el miedo irracional a las serpientes, existe solo un lugar seguro para usted en todo el globo: la Antártida. Es el único continente donde la existencia de estos reptiles es biológicamente imposible. Con una temperatura media brutal de 49 grados bajo cero, la biología de sangre fría simplemente se apaga. Son 14 millones de kilómetros cuadrados de hielo garantizadamente libres de cualquier criatura rastrera. Sin embargo, el frío preserva más que solo la ausencia de serpientes. Hecho número 14. El abismo de cristal. En Siberia existe un lago que, solo, cambia la matemática de la hidrología global. El lago Baikal no es solo agua, es un archivo de la Tierra. Contiene el 20% de toda el agua dulce líquida de la superficie del planeta. Piense en esto: un quinto de toda el agua potable del mundo está en un único agujero de 1.642 metros de profundidad. Es tan vasto que si drenásemos el Baikal hoy, todos los ríos del mundo necesitarían fluir continuamente por un año entero solo para llenarlo nuevamente. Es el lago más antiguo, más profundo y tal vez el más misterioso, albergando miles de especies que no existen en ningún otro lugar. Hecho número 15. La mayor jugada de marketing de la historia. La geografía también puede ser una mentira. Groenlandia, tierra verde, e Islandia, tierra del hielo, tienen los nombres cambiados, y eso no fue un accidente. Fue un golpe publicitario vikingo. Eric el Rojo quería atraer colonos a su nuevo territorio helado e inhóspito. Entonces lo bautizó como Tierra Verde. Funcionó. Hoy, irónicamente, Groenlandia está cubierta por el 80% de hielo, mientras que Islandia es sorprendentemente verde y templada. Pero cuidado, si la capa de hielo de Groenlandia se derrite, liberará agua suficiente para elevar el nivel de los océanos en 7 metros, rediseñando el mapa mundi para siempre. Hecho 16. La ciudad esquizofrénica. Existe un lugar en el mundo donde una simple ida a la panadería puede significar un viaje intercontinental. Estambul no es solo una ciudad, es una cicatriz geográfica. Dividida a la mitad por el estrecho del Bósforo, vive con un pie en Europa y otro en Asia. Miles de personas despiertan en un continente y trabajan en otro, cruzando la frontera más significativa de la historia humana, como si solo estuvieran cruzando la calle. Por 2 milenios, imperios lucharon para controlar ese puente entre Occidente y Oriente, donde usted puede literalmente tomar su desayuno, rodeado por la arquitectura europea, y almorzar bajo el sol de Asia, sin nunca cambiar de código postal. Pero si Estambul es el caos de la multitud, el próximo lugar es el santuario de la soledad absoluta. Hecho 17. La nación de una sola mujer. Bienvenido a Monowi, Nebraska. Población oficial, 1. Elsie Eiler no es solo la residente, ella es el sistema. Ella es la alcaldesa, la bibliotecaria, la camarera y la única contribuyente. Cuando hay elecciones, ella vota por sí misma. Cuando el bar necesita una licencia de venta de alcohol, ella, como alcaldesa, firma la autorización para ella misma, como dueña del bar. Es la única democracia del mundo donde la unanimidad está garantizada en 100% de las decisiones, creando una rareza administrativa donde el gobierno y el pueblo son literalmente la misma persona. Hecho 18. El gigante más grande que la luna. Mire al cielo por la noche. La luna parece enorme, ¿cierto? Ahora mire al mapa de Australia. Nuestra intuición nos engaña. El diámetro de Australia de este a oeste se extiende por 4.000 kilómetros. ¿La luna? Solo 3.474. Si usted arrancara la luna de la órbita e intentara posarla en el outback australiano, no cubriría el país de punta a punta. La isla continente es geométricamente más ancha que el satélite que ilumina nuestras noches. Hecho 19. Donde el tiempo se detiene.
En Noruega, por encima del círculo polar ártico, el reloj es solo un accesorio inútil. Durante el verano, el sol se rehúsa a morir. Baja, besa el horizonte y sube nuevamente, bañando ciudades enteras en luz solar continua por semanas seguidas. Pero el precio a pagar viene en el invierno. Una oscuridad eterna donde el amanecer nunca llega. Imagine vivir meses sin ver una única sombra, solo para después sumergirse en una noche que dura una estación entera, alterando la psique humana de formas que la ciencia aún intenta comprender. Y hablando de extremos globales, hecho 20, el centro de todo. África detenta un título geográfico que ningún otro continente puede reivindicar. Es la única masa de tierra que se extiende, simultáneamente, por los 4 hemisferios de la Tierra: norte, sur, este y oeste. Cortada tanto por la línea del Ecuador como por el meridiano de Greenwich, África es el verdadero centro del tablero mundial, albergando a más de 1.000 millones de personas en 54 naciones, posicionada geométricamente en el corazón del planeta. Hecho 21. El hormiguero humano. Canadá es el segundo país más grande del mundo, una vastedad de hielo y bosque. California es solo un estado americano. Sin embargo, si usted cuenta las cabezas, el resultado es perturbador. California alberga a 39 millones de personas, prácticamente la misma población de todo el territorio canadiense. Imagine tomar cada alma que vive en la inmensidad de Canadá y exprimirla en un espacio minúsculo en la costa oeste americana. La densidad poblacional no es solo un número, es una olla de presión social. Hecho 22. El túnel hacia el infierno. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética decidió perforar el suelo no para encontrar petróleo, sino para ver hasta dónde conseguían llegar. El resultado fue el pozo superprofundo de Kola. Bajaron 12.262 metros corteza adentro. Es un agujero más profundo de lo que el monte Everest es alto. Pero lo que encontraron allá abajo interrumpió el proyecto. A 12 kilómetros de profundidad, la temperatura alcanzó 180 grados Celsius y, extrañamente, la roca paró de comportarse como piedra y comenzó a actuar como plástico maleable. Y, más aterrador aún, encontraron fósiles de plancton microscópico enterrados donde nada debería existir. Hecho 23. El fraude de las pirámides. Cuando usted piensa en pirámides, su cerebro grita «Egipto». Su cerebro está equivocado. El verdadero campeón de las pirámides es Sudán. El antiguo reino de Kush construyó más de 200 de esas estructuras, casi el doble de las 118 encontradas en Egipto. Son más pequeñas, más empinadas y permanecen como un tesoro arqueológico olvidado en el desierto, probando que la historia que nos cuentan es a menudo incompleta. Hecho 24. La falla en la Matrix. Existe un lugar en Canadá donde usted pierde peso instantáneamente, pero no es una dieta, es física. En la bahía de Hudson, la gravedad es mediblemente más débil que en el resto del planeta. La teoría principal es que las colosales capas de hielo de la última era glacial aplastaron tanto la Tierra que la corteza aún se está recuperando, deformando el campo gravitacional. Es un error en el código del universo, un local donde la propia atracción de la Tierra falla levemente. Hecho 25. El titán biológico. La Gran Barrera de Coral no es solo un destino turístico, es el mayor ser vivo del universo conocido. Con 2.300 kilómetros de extensión, es una estructura orgánica tan colosal que es la única forma de vida visible a ojo desnudo desde la órbita de la Tierra. No es una piedra, es una metrópolis subacuática construida por 1.000 millones de organismos minúsculos, luchando ahora contra el propio calentamiento de los océanos para no volverse el mayor cementerio de calcio del mundo. Hecho 26. El dictador del tiempo. China es lo suficientemente ancha para cubrir 5 zonas horarias geográficas, pero el gobierno decidió que eso era inconveniente. Por decreto, el país entero opera bajo un único horario, el de Pekín. El resultado es una distorsión de la realidad. En el extremo oeste de China, el sol puede nacer a las 10 de la mañana
oponerse a la medianoche. Las personas viven en un desajuste biológico forzado, donde el reloj dice mediodía, pero el cielo dice que la mañana apenas comenzó. Hecho 27. La rebelión geométrica. Todas las banderas del mundo son rectángulos, excepto una. Nepal miró las reglas internacionales y dijo no. Su bandera está compuesta por dos triángulos apilados, imitando los picos irregulares del Himalaya. Es una representación matemática perfecta de su geografía y cultura, volviéndola la única bandera nacional que exige un cálculo trigonométrico para ser dibujada con precisión. Hecho 28. El mundo desequilibrado. Si la Tierra fuese un barco, volcaría. El 90% de toda la población humana vive en el hemisferio norte. De cada 10 personas que usted conoce, 9 residen por encima de la línea del Ecuador. El hemisferio sur, con sus vastas masas oceánicas y la desolada Antártida, es prácticamente un desierto demográfico en comparación al hormiguero del norte. Hecho 29. El espejo de Dios. En Bolivia, existe un lugar donde el cielo cae a la tierra. El Salar de Uyuni. Cuando llueve, una fina capa de agua transforma ese desierto de sal en el espejo más grande del mundo. La reflexión es tan perfecta, tan libre de distorsiones, que agencias espaciales usan ese local para calibrar los altímetros de satélites en órbita. Es el único lugar donde usted puede caminar sobre las nubes sin salir del suelo. Hecho 30. El pulmón olvidado. Olvide la Amazonia por un segundo. El bosque más grande del mundo en extensión continua es la taiga. Ese gigante boreal se extiende por 17 millones de kilómetros cuadrados, abrazando Rusia, Canadá y Escandinavia. Mientras todos miran a los trópicos, es ese bosque frío y silencioso el que almacena cantidades insanas de carbono y bombea el 30% del oxígeno que usted respira ahora. Hecho 31. El país con fecha de caducidad. Volvemos a las Maldivas, pero ahora con un aviso fúnebre. Científicos estiman que este paraíso será el primer país moderno en ser literalmente borrado del mapa. Con el nivel del mar subiendo, la nación tiene entre 50 y 100 años de vida restante antes de ser engullida por el Océano Índico. No es una posibilidad, es una cuenta regresiva geológica en tiempo real. Hecho 32. El desagüe del océano. Mirando desde arriba en la costa de las Islas Mauricio, parece que el fondo del mar entró en colapso. Una cascada subacuática gigantesca parece succionar todo hacia un abismo sin fin. Es una visión aterradora y majestuosa, pero sus ojos están mintiendo. Lo que parece ser agua cayendo es, en realidad, arena y lodo siendo arrastrados por corrientes fuertes fuera de una plataforma costera rasa hacia las profundidades oceánicas. Es la mayor ilusión óptica de la naturaleza, un truco visual que hace que usted crea que el océano se está vaciando. Hecho 33. El congelador de la humanidad. Si usted cree que conoce el frío, piense de nuevo. Bienvenido a Oymyakon, en Siberia, el lugar habitado más brutal de la faz de la Tierra. Aquí los termómetros se desploman rutinariamente a 60 grados bajo cero. En invierno, la temperatura es tan agresiva que apaga la química básica. El vodka se congela en la botella y los motores de los autos nunca son apagados, pues si paran, nunca más se encenderán. La supervivencia aquí no es un pasatiempo, es una guerra diaria donde cada respiración quema los pulmones. Hecho 34. Las piedras que caminan. En el Valle de la Muerte, el desierto cobra vida cuando nadie está mirando. Piedras pesadas, algunas con cientos de kilos, se mueven solas por la arena seca, dejando rastros largos y perfectamente dibujados detrás de sí. No hay huellas humanas, no hay máquinas. Por décadas, esto fue un enigma sobrenatural. La verdad, una combinación rarísima de finas capas de hielo, un piso resbaladizo y vientos precisos que hacen que rocas masivas naveguen como barcos fantasmas en un océano de polvo. Hecho 35. El glaciar que sangra. En la blancura inmaculada de la Antártida, una herida abierta choca a los exploradores.
Las Blood Falls, cascadas de sangre, no son agua común. Es un flujo rojo carmesí que brota del glaciar Taylor, pareciendo una escena de crimen geológico. Esa agua de sangre es en realidad una cápsula del tiempo líquida, un lago salado rico en hierro, atrapado en el subsuelo sin luz ni oxígeno por millones de años, que al entrar en contacto con el aire se oxida instantáneamente, pintando el hielo puro con el color del óxido y de la muerte. Hecho 36. El caldero del diablo. ¿Recuerda el río hirviente? Dominica eleva la apuesta con el lago hirviente. Este no es un lugar para nadar, es una olla de presión volcánica. En los bordes, el agua ya cocina a 92 grados Celsius, pero el centro es un misterio violento, burbujeando con tanta furia que nadie jamás consiguió medir la temperatura exacta sin arriesgar la vida. Es una ventana directa al magma de abajo, recordándonos que la corteza de la Tierra es asustadoramente delgada. Hecho 37. El laberinto vertical. Olvide Nueva York. El verdadero rey de las alturas es Hong Kong. Estrecha entre montañas infranqueables y el mar, la ciudad no tuvo más remedio que colonizar el cielo. Con más de 500 rascacielos sobrepasando los 150 metros, es la metrópoli más densa y vertical del planeta. Es un monumento de hormigón a la adaptación humana, donde el horizonte ya no existe. Usted solo ve paredes de vidrio subiendo hasta las nubes. Hecho 38. La cicatriz en el bosque. Las fronteras generalmente son líneas imaginarias en mapas, pero entre Noruega y Suecia la línea es física y visible desde la órbita terrestre. Una franja colosal de 2.000 kilómetros fue quirúrgicamente deforestada a través de bosques densos y terrenos salvajes. Es un corredor de 6 metros de ancho, donde la naturaleza fue pausada, creando una carretera fantasma que sirve solo para decir dónde un país termina y el otro comienza. Hecho 39. El suelo que respira. En el lago Titicaca, el suelo bajo sus pies no es tierra firme, es hierba. El pueblo Uros vive hace 5 siglos en islas flotantes tejidas a mano con juncos de totora. Es una ingeniería de supervivencia fascinante. Cuando la base de la isla se pudre en el agua, ellos añaden nuevas capas en la cima. Es la única ciudad del mundo que necesita ser constantemente reconstruida para no hundirse, permitiendo que comunidades enteras levanten anclas y cambien de vecindario, literalmente navegando sus propias casas. Pero si el lago respira, el océano brilla. Hecho 40. El océano de neón. En las Maldivas, la isla Baadó esconde un secreto nocturno. Cuando el sol se pone, la playa se enciende. El fenómeno de la bioluminiscencia transforma la rompiente en un campo estelar líquido. El fitoplancton en el agua reacciona al movimiento, entonces cada ola que rompe y cada huella que usted deja en la arena mojada explota en un brillo azul eléctrico, creando la sensación surrealista de caminar sobre galaxias. Hecho 41. El error eterno. En Turkmenistán existe una puerta abierta para el infierno y fuimos nosotros quienes la abrimos. El cráter de Darvaza es un agujero de 70 metros que arde sin parar desde 1971. Ingenieros soviéticos, intentando contener una fuga de gas, encendieron un fósforo esperando que el fuego se extinguiera en algunos días. 50 años después, la hoguera continúa rugiendo, un recordatorio incandescente de que la naturaleza no siempre obedece a nuestros cálculos. Hecho 42. Las aguas bipolares. En Indonesia, el volcán Kelimutu juega a la alquimia. En la cima, 3 lagos de cráter cambian de color como si tuvieran voluntad propia. Un día son azules, al otro verdes, rojos o negros. No hay aviso previo. La interacción compleja entre minerales volcánicos y gases subterráneos hace que el paisaje se reinvente constantemente, volviendo cada visita una experiencia visual única e irrepetible. Hecho 43. El mundo interior. En Vietnam, la tierra es hueca. La cueva Son Dung es tan obscenamente grande que desafía la escala humana. Dentro de ella,
Usted no encuentra solo estalactitas. Usted encuentra un ecosistema propio con bosques, ríos e incluso su propio clima con nubes formándose en el interior. El techo es tan alto que usted podría pilotar un Boeing o erigir un rascacielos de 40 pisos allá adentro sin tocar las paredes. Y lo más chocante, ese mundo perdido quedó escondido de la humanidad hasta 2009. Hecho 44. La gravedad reversa. Si usted va a New Brunswick y coloca su auto en punto muerto en la base de la colina magnética, prepárese para lo imposible. Su auto comenzará a subir la ladera solo. ¿Es una falla en la Matrix? No, es una ilusión óptica magistral. El paisaje alrededor está diseñado de tal forma que engaña a su cerebro y su equilibrio, haciendo que una bajada parezca una subida empinada, desafiando su percepción de la realidad. Hecho 45. El misterio de chocolate. En Filipinas, el paisaje parece haber sido dibujado por un niño gigante. Las colinas de chocolate son casi 2000 elevaciones cónicas perfectas que se extienden hasta el horizonte. En la estación seca, la hierba muere y ellas se vuelven marrones, pareciendo montañas de chocolate industrial. Hasta hoy, geólogos debaten cómo la erosión y el coral calcáreo consiguieron esculpir una simetría tan bizarra y deliciosa. Hecho 46. La arena que canta. El desierto no es silencioso. En dunas específicas alrededor del globo, la arena es un instrumento musical. Cuando los granos se deslizan, emiten un zumbido bajo, un canto profundo que puede alcanzar volúmenes de hasta 105 decibelios y ser oído a kilómetros. Es la física de la fricción creando una orquesta fantasmal en medio de la nada. Hecho 47. El laberinto sin fin. En Kentucky, el sistema de cuevas Mammoth hace justicia a su nombre. Son 640 kilómetros de túneles ya mapeados. Y eso es solo lo que encontramos hasta ahora. Es el sistema más largo del mundo. Una telaraña subterránea que tardó millones de años en ser excavada por el agua. Exploradores continúan encontrando nuevas cámaras, probando que la Tierra tiene venas profundas que tal vez nunca consigamos mapear completamente. Hecho 48. La cascada que cae hacia arriba. En los acantilados de Moher, en Irlanda, el agua pierde la batalla contra el aire. Cuando los vientos del Atlántico soplan con violencia, las aguas son literalmente arrancadas del curso y lanzadas de vuelta hacia la cima del acantilado. La gravedad es cancelada por la fuerza bruta del vendaval, transformando la cascada en una niebla que sube a los cielos en lugar de caer al mar. Hecho 49. El lago de lunares. En el verano canadiense, el Spotted Lake, lago manchado, se evapora y revela su verdadera faz. Una pintura abstracta natural. El agua retrocede y deja atrás piscinas circulares perfectas, cada una con un color diferente, dependiendo de la concentración mineral. Sagrado para las primeras naciones, es un lugar donde la química crea arte geométrica espontánea. Hecho 50. El océano rebelde. En las Islas Féroe, la naturaleza escenifica su acto final de desafío. Aquí la cascada invertida no es solo niebla, es violencia pura. Tormentas costeras golpean los acantilados con tanta ferocidad que el agua que debería caer al mar es lanzada verticalmente de vuelta hacia las nubes, creando una columna de agua que sube en lugar de bajar. Es la visión definitiva de un planeta que se rehúsa a seguir reglas, y eso fue solo una muestra. Lo que acabamos de ver son 50 pruebas irrefutables de que caminamos sobre un planeta mucho más extraño, peligroso y fascinante de lo que cualquier libro didáctico jamás admitió. Ahora yo quiero saber de usted. ¿Cuál de estos hechos hizo que su cerebro se colgara? ¿Fue el desierto que ya fue un océano, la isla dentro de un lago dentro de una isla, o la locura vertical de Hong Kong? Deje su opinión en los comentarios. Y si sintió que su visión del mundo se expandió, aplaste el botón de like y active las notificaciones porque, créame, apenas hemos arañado la superficie de los secretos que la Tierra todavía está guardando para el próximo video.